Amigos, amigas, señoras, señores, mandándoles un saludo fraterno, agradeciéndoles que estén nuevamente aquí acompañándome para que ustedes resulten lo mejor informados. Varias noticias. La primera, suspensión. Le ponen una barrera a la información para que no podamos recibir la transmisión de la conferencia en la mañana, donde se siguen abordando temas muy importantes. Segundo, la detención de Ancira en España. Y tercero, el hecho de que también llegó al tema y llega al tema lo de Fertimex, que es una planta que nos comentó nuestro presidente. Así es, amigos y amigas, a mí, en lo personal, hablando a mi nombre, a mí me molesta demasiado que siga habiendo censura en nuestro país y cosas manejadas de manera incongruente e insensata. Punto número 1, para empezar, el INE ha fungido como cómplice de todos esos fraudes electorales que no se hicieron en el 2006 y 2012, porque debimos de haber comenzado la cuarta transformación desde entonces. Tuvimos y hemos visto varias situaciones de fraudes electorales gubernamentales, como lo fue en el Estado de México y en Puebla, que significó la única mancha negra de la elección, y siendo que el INE tampoco, ahí se vio que cuida la situación de tener realmente todos los paquetes electorales, todas las boletas guardadas en lugares que realmente tengan seguridad. Sin embargo, ellos permiten que los paquetes electorales estén guardados en gallineros, lo que propició que entraran una serie de individuos mandados por usted, ¿quién puede ser? Moreno Valle, y que definitivamente estas situaciones de entonces empezamos a censurar el hecho de ser informados, siendo que nuestro presidente jamás estuvo tomando el tema de las elecciones y únicamente está abordando los temas que nos corresponden a nivel nacional. Es realmente lamentable que esto suceda. La nota, como dice, en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros Claudia Zavala, Adriana Favela y Benito Nasif consideraron que las mañaneras son propaganda gubernamental, puesto que abordan temas de acciones de gobierno y simple y sencillamente en lo gubernamental, el INE jamás ha fungido para defender la verdadera democracia, únicamente han utilizado esa palabra en sus spots publicitarios, únicamente utilizarla porque en la forma la utilizan, en el fondo jamás en los hechos la vimos. Por este motivo, y dado que en la Constitución se prohíbe que periodos electorales se prohíba la promoción de las mañaneras, dijo la consejera Favela. Por su parte, la consejera Zavala explicó que los temas se plantean en las conferencias generan tensión ante la prohibición constitucional de difundir propaganda electoral. Esto sigue marcando y marcando muy bien que el Instituto Nacional Electoral surgió del prianismo para seguir ellos reglas y cosas de manera dictatorial, porque como reitero, en las conferencias no se han comenzado ni se han preguntado, y si se han preguntado, nuestro presidente responsable y respetuosamente ha aludido a ese tipo de preguntas con referencia a cualquier tipo de elecciones. Así fue el comunicado, el aviso, que por disposición del Instituto Nacional Electoral se suspende la transmisión de la conferencia matutina debido a las elecciones que en 4 estados son diputaciones o ayuntamientos, y en 2 estados, Baja California y Puebla, son los únicos 2 estados que van a tener elecciones gubernamentales. Y amigos, amigas, señoras y señores, ustedes que me pudieran ver en esos estados, por favor, vayan a votar. Por favor, asegúrense de erradicar del mapa político al PAN o al PRI, por favor. En otras noticias, detienen en España a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México, fue detenido este martes en el aeropuerto de Mallorca, España, por agentes de la Interpol, según informó la agencia Notimex. Ancira fue capturado a petición del gobierno mexicano con fines de extradición. Su detención se efectuó a partir del orden de aprehensión girada en su contra en las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Hertz Manero, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, las cuales lo vinculan con el caso Odebrecht, y no es el único caso en el que está imputado este señor.
El presidente de Altos Hornos de México es acusado de fraude fiscal y corrupción luego de que detectaran transferencias irregulares desde las cuentas de la compañía a la empresa offshore, o sea que está en otros países, vinculadas con la constructora brasileña y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La agencia AF inclusive también agregó en la información que el juez envió a prisión provisional al empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica de Altos Hornos de México, debido reclamado por este país, por México, ante el riesgo de que se fugara de España, puesto que adelantó además su vuelo que tenía previsto para el 5 de junio y se iba a marchar en la noche de ayer a Canadá. El auto de prisión de Ancira, al que ha tenido acceso la agencia AF, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene en cuenta la circunstancia a la hora de enviarle a prisión, después de que el empresario se haya negado por videoconferencia a ser extraditado a México y haya pedido su libertad. En todos estos casos, y como sea, Ancira y Lozoya son investigados desde el gobierno pasado. No hay venganza, o sea, ya son casos, imputaciones levantadas legalmente desde el gobierno pasado. Nuestro presidente manifestó que los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, son investigados, que están en curso desde el gobierno pasado y que no se trata de actos de venganza. Destacó que la instrucción en el gobierno es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie, y que todos los asuntos o denuncias que están en curso se seguirán. Precisó que la planta de Altos Hornos de México en Coahuila no cerrará ante la solicitud de los dueños luego de que se congelaron las cuentas de Ancira. Aclaró que la Fiscalía General de la República tiene en sus manos la investigación y decidirá si se amplía, pero advirtió que no hay persecución política, sino que se trata de la investigación de todos estos delitos. Así nuestro presidente, en un programa, y esperando que no me censure YouTube, aquí les marco lo que dijo nuestro presidente frente a este chayotero, también alguien que está dentro del grupo de Lampa de la información en México, y que además continuaron percibiendo cantidades realmente exageradas, ridículas, cuando tanta gente nada más está comiendo una sola vez al día y no tiene para ir a la escuela y un techito, y bueno, por eso es tan grave lo que estos personajes de Lampa de la información han recibido, además de que también se han dedicado a atacar simple y llanamente a un presidente que salió legítima y genuinamente y contundentemente elegido. Así es que vamos a oír a nuestro presidente. Tampoco se dan a conocer en los medios de información. ¿Qué caso? Mira, privatizaron, porque eso es lo que distingue a este régimen desde hace algún tiempo. Fertimex, entregaron las plantas para producir fertilizante. Perdón, Andrés, sí, permíteme. Son decisiones de gobierno justificadas y tú hablas de corrupción del presidente. Yo sí, te hago una pregunta. Espérame, un caso de no él. se puede, escucha esto que te voy a decir. Sí. Sin procedimiento legal de por medio. Compran una planta de fertilizante en Coatzacoalcos que valía cuando mucho a un allegado de Carlos Salinas de Gortari, valía cuando mucho 50 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pagaron? 500 millones de dólares. O sea, ¿sí? Lo fue. Ese es el ejemplo que dejas. Sí, se robaron, vamos hablando en plata, 450 millones de dólares. Estamos hablando de un atraco de cerca de 10,000 millones de pesos. Una operación. ¿No le rescatarías nada a este gobierno si ganas la elección, si eres presidente? Como lo oímos, pues esta entrevista la hizo nuestro presidente desde la campaña del 2018, y que nuestro presidente, además, en su libro 2018, la salida, el cual estoy leyendo, tiene demasiados datos muy claros, años, nombres, de todo este tipo de organización de la mafia en el poder que realmente llegó a saquearnos. Que por qué inflan estos números ante el costo de algo, es precisamente porque ellos mismos se ponen de acuerdo para que a tantas personas, organizaciones de aquí de México o de otros países, pues también les llegara su mochezote, se quedaran con una cantidad terrible de dinero. Además, en todos estos casos, acordémonos que está Emilio Lozoya,
quien fue inhabilitado ya para que pueda fungir en cualquier cargo público, y además ya se le congelaron las cuentas, y que como exdirector de Pemex llevó a cabo una serie de robos sumamente graves, y la cuestión es de que llegó a la cuestión del proyecto Fénix. Esto comenzó desde el gobierno de Vicente Fox, para que le sigamos poniendo taches a Fox. El fracaso del proyecto Fénix, al más ambicioso de ese sexenio, marca la derrota del presidente Vicente Fox en su intención de cambiar la política energética, lo que se debe en parte a la desconfianza de la iniciativa privada hacia los planes del mandatario, que no ha podido cumplir con sus compromisos de campaña ni sus promesas de gobierno, jamás las cumplió. El jueves pasado, esto obviamente es una nota del 21 de enero del 2006, el ejecutivo Vicente Fox anunció una reconfiguración del proyecto Fénix que implica una fuerte disminución de la inversión, drásticos cambios de la infraestructura planeada originalmente. En base a este endeudamiento, los orígenes de Fertinal, que esto también se conoce como Fertinex, y que también Ansira está a este señor que lo acaban de detener en España, en Mallorca, España, pues por supuesto que tiene que estar vinculado a todas estas cuestiones junto con Lozoya, y la situación es de que aquellos tiempos en que precisamente el padre de Emilio Lozoya Thalmann había sido funcionario público, Fertimex quedó en manos del banquero Fabio Covarrubias Piffer, quien había sido consejero vicepresidente en el Banco de la Unión con Carlos Cabal Peniche. Para cuando Emilio Lozoya llegó como director de Pemex y se sabía que Fertinal estaba en quiebra, algunas de las calificadoras más importantes del mundo habían revisado la situación de las plantas de este complejo industrial, y los pasivos de sus informes destacaban deficiencias. Así se le compraron mediante el millonario endeudamiento de Pemex. La compra se operó a través de Pemex Fertilizantes, una de las áreas que crearon a partir de la reestructura de la petrolera con la reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto. Tras la reforma, Pemex Fertilizantes fue creada como una empresa productiva subsidiaria oficialmente para la producción, distribución y comercialización de amoníaco, fertilizantes y sus derivados. En Pemex se dijo que la petrolera reactivaría su cadena de producción de gas amoníaco. Todos, como siempre, fueron mentiras, engaños y fertilizantes, lo que sonaba muy bien, ya que los principales insumos para la elaboración de fertilizantes nitrogenados. Entonces, llegando a todos estos asuntos, Peña estaba al tanto de, dice el abogado de Lozoya, no se movía una hoja sin el mandato del presidente, y esto acusa que precisamente le dijo Lozoya, o lo ha de haber puesto en alerta o amenazado a Peña Nieto: si yo me voy, tú también te vas. Cuello Trejo, el abogado de Lozoya, dijo que el extitular de la petrolera se encuentra en México y está a la espera de conocer los cargos en su contra para poder planear una estrategia de defensa. Dijo el abogado: yo citaría a Peña Nieto a que declare, porque no se movía una sola hoja si no era por instrucciones del expresidente. El abogado de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, solicitó que se citara una comparecencia a Peña Nieto porque en el país no se movió una hoja sin el mandato del presidente. En entrevista con Televisa, Javier Coello aseguró que para él se lleva a cabo una operación como la que se describió el Consejo de Administración de Pemex, tenía que haber autorizado serie de estudios. Y más abajo dice: a petición de la Fiscalía Mexicana, un juez emitió este martes una orden de captura ya por presuntos delitos de corrupción en contra de Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto, y bajo investigación además del caso Odebrecht, pero también de OHL, además de todos los saqueos de Pemex. El líder izquierdista recordó que había prometido no solo perseguir judicialmente a sus predecesores, porque el país necesitaba, o sea, nuestro presidente, poner punto y final, pero también sostuvo que tampoco puede cancelar procesos ya iniciados, procesos legales. En otro asunto, y dentro del mismo punto, nuestro presidente señaló que este caso de corrupción corresponde a la ambición por el dinero, se le llama avaricia. La ambición es lo que te hace obtener las cosas de manera legal. Tú te pones tu límite, pero de manera legal, propia, respetando todas las cuestiones que tienen que respetar a las personas. La avaricia es lo que te jala a hacer lo que sea, sin importarte a quién te lleves de calle o lo que te lleves entre las patas. Por eso es la avaricia. Y a los paradigmas del neoliberalismo.
pues que se pagó un sobreprecio para privatizar dicha planta y luego se paró y casi se volvió chatarra. Asimismo, nuestro presidente anunció que se levantará la congelación de las cuentas de Altos Hornos de México para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema. Y es que recordó que la compañía tiene muchos trabajadores, el norteño estado de Coahuila. Aquí habría que yo creo que estudiar las maneras legales, y en el asunto pues obviamente lo que se tiene que desterrar es totalmente la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, estos terribles manejos llenos de avaricia, llenos de egoísmo, llenos de únicamente todas estas personas que sufren ese daño mental de llenarse de avaricia, pues tienen problemas mentales. Son cuestiones que aunque los veamos presentarse con muy buena ropita, muy buenos trajes, hablar elocuentemente, y que así mismo lo vimos con el grupo de todos estos personajes que salieron en la lista de Lampa de la información, percibiendo cantidades realmente monstruosas, y que es muy indebido porque en este país la riqueza la producimos todos los mexicanos y los gobiernos tienen la absoluta responsabilidad de saberlo repartir, de saberlo administrar responsablemente, y precisamente para crear ese progreso y ese bienestar a todos nosotros, no nada más algunos pocos, les guste o no les guste a esos pocos, así debe de ser. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Por favor, ayúdenme a llegar a la meta de 50,000 suscriptores, por favor, es muy importante. Yo ya tengo los requerimientos para hacer la petición para la acreditación, para pudiendo estar yendo a las conferencias de prensa, que eso también a mí me interesa mucho. Yo abordaría temas y preguntas sabiendo de antemano, estoy retroalimentado por todo lo que ustedes comentan en las redes sociales, amigos, amigas, señoras y señores, y por ese es el hecho, y por el hecho de también sentir que me respaldan con el esfuerzo que yo hago, el empeño hacia mi trabajo. Cada video lo trabajo de la mejor manera, cada video ustedes reciben información honesta, cada video tengo en muchas notas verificación de tantas cosas, precisamente para jamás engañarles, que eso para entendernos, pues yo creo que es lo más valorable en esta vida, la honradez, la honestidad y hacer las cosas lo mejor posible. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor, entregándoles nuevamente mi invitación para que me vean en mis transmisiones en vivo cada miércoles y domingos a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, siguiendo tratando cosas, notas relevantes, asuntos relevantes, para que ustedes también se ayuden a ir caminando paso a paso con nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien, hasta la próxima. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigos, amigas, señoras, señores, muchas gracias por marchar juntos, apoyando y apuntalando la cuarta transformación por el bien de México. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones. Nos vemos en el siguiente video.